¿Qué hora es? No se conecta nadie. Buenas tardes, buenas noches, estimadas, amadas hermanas que se están conectando en esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a cada una de ustedes, a las pastoras que se están conectando, a nuestras hermanas. No se olvide compartir el link para que otras también puedan escuchar de la palabra del Señor y podamos estar juntas un momento para recibir de su presencia, recibir de su palabra. Vamos a orar a nuestro Señor, vamos a pedirle que Él tome dominio de todo lo que vamos a hacer. Si usted tiene necesidad, que el Señor pueda suplirla. Si usted está pasando momentos difíciles, Dios pueda hacer su fortaleza. Y que si usted se ha conectado, este tiempo pueda ser un tiempo de regocijo, un tiempo de gozo, de alegría para usted, de quietud, de paz, en donde la presencia del Señor pueda ministrar su corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estás en medio nuestro, porque tú permites, Señor, que estas mujeres separen un tiempo para ellas y yo también separar un tiempo para mí, en donde podemos estar en tu presencia, podemos escuchar de tu palabra, podemos escuchar, Señor, de lo que tú tienes para nuestras vidas. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, de que tu Espíritu Santo pueda ser con cada uno de los corazones, Señor, y de cada hogar que está representado en cada una de estas mujeres que se está conectando. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias por cada una de ellas. Gracias por cada hogar. Gracias por cada esposo que hay detrás de ellas, por cada hijo, por cada nieto. Que tu mano poderosa pueda ser con fortaleza, con fuerza, renovando cada uno de sus corazones, de sus espíritus, Señor, puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque vemos que para siempre es tu misericordia y tu mano poderosa, Señor amado, está sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tu mano es la que nos sostiene. Tu mano, Señor, es la que nos alienta. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, le damos gracias al Señor por cada una de ustedes que se ha podido conectar. Estamos aquí para escuchar un poco de la palabra del Señor, ser ministradas, que Dios nos hable, pero también queremos saber cómo se han sentido, si hay alguna que tiene alguna gratitud o alguna necesidad, que podamos ponerla en el muro de este Face para que podamos nosotros estar orando por usted, estar orando por su familia, estar orando por sus hijos, por la necesidad que usted tenga. También es importante recordar de que este domingo recién pasado celebraron el Día de la Madre. Cada una de nosotros a lo mejor recibió un saludo, un llamado telefónico. A lo mejor es tiempo de darle gracias a Dios por los hijos, por lo que Dios nos ha dado. Creo que somos privilegiadas, aquellas que podemos contar con nuestros hijos.
porque no podríamos ser madres si ellos no estuvieran con nosotros. Así que quisiera pedirle a cada uno de ustedes, si alguna quiere dar gracias al Señor, puede escribirlo, pueda manifestar su gratitud, o si también tiene una necesidad, podamos también compartirla, ¿ya? Sería bueno también desafiarla a cada uno de ustedes en la congregación en la que usted pertenece, en donde usted se congrega, que esta semana o estos días, durante toda esta semana, de aquí al próximo jueves, usted como mínimo pueda llamar a 2 personas por teléfono. ¿Para qué? Para que sepa cómo están sus hermanos. Es súper importante saber cómo están nuestros hermanos. A lo mejor incluso llamar a su pastor, a su pastora, para saber cómo ellos están. Nosotros los pastores también somos vulnerables en ciertas ocasiones, entonces también a lo mejor usted nunca lo ha pensado, pero a lo mejor su pastora o a lo mejor su líder de damas necesita una palabra de aliento, y una llamada nunca está de más. Y si no cuenta con el saldo en el teléfono, puede hacer una llamada por WhatsApp. Hay el medio cómo hacerlo. Entonces, ¿cuántas de las que están presentes quieren aceptar este desafío? Y la otra semana, cuando yo les pregunte, usted me va a decir a quién llamó, y tiene que por lo menos haber llamado durante esta semana a 2 personas para poder saber e interiorizarse cómo están. A lo mejor hay alguien que está pasando necesidad, y solamente con un llamado telefónico usted puede orar por ella por el teléfono, animarle, hacerle sentir que usted le ama, que usted está con ellos. En fin, hay tanta forma de compartir y de entregar aliento a las otras personas. ¿Me va entendiendo la idea o no? Póngame un dedito para arriba si es así o no, o un monito, un sticker o algo, para yo saber que me está escuchando, para yo saber que usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Bien. Mientras usted escribe, vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a participar un poco de la palabra en el libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a hablar de una mujer que es bastante conocida, pero a mí me gusta mucho su historia. Hay varias historias de mujeres que a mí me gustan. El otro día hablaba con Betsaida y ella me decía: mamá, a lo mejor se te van a acabar las mujeres de la Biblia tanto predicar los jueves. Pero hay mujeres que dentro de la Biblia nos inspiran. Y quiero hablarles de esta mujer en el libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer solamente el verso del 5 al 7. Y después de eso vamos a más o menos a introducirnos en esta historia. Dice la palabra del Señor: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Vamos a orar por esta palabra. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Ministra nuestros corazones. Háblanos por medio de esta familia, Señor. En el nombre de Jesús, que tu mano poderosa pueda tocar nuestras vidas. Es tu palabra la que puede transformar, es tu palabra la que puede ministrar nuestros corazones, es tu palabra, Señor, la que puede hacer vida en nuestras vidas y hacernos mejores cristianos, mejores personas. En el nombre de Jesús, alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma, y que podamos, Señor, ser partícipes de este alimento que tú tienes para hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Y dentro de la historia, para que usted más o menos entienda el contexto de esta historia de Elizabeth. Elizabeth es
la madre de Juan el Bautista. Y dentro de las características más notables que podemos encontrar de esta mujer es que era una mujer pura. Los hechos destacados que podemos sacar de esta mujer es que era, como dije anteriormente, madre de Juan el Bautista, y más o menos ella es del tiempo de 5 años más o menos antes de Cristo. Su nombre, Elizabeth, significa Dios es mi juramento, o también hay escritores que lo traducen como una adoradora de Dios o consagrada para Dios. El capítulo que nos habla de esta mujer y de la historia de esta mujer y de su familia es el libro de Lucas capítulo 1. Dentro de todos los evangelios, si ustedes los pueden mirar, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, generalmente empiezan con la genealogía, con parte de la genealogía de Cristo y el nacimiento de Cristo, a diferencia de Juan, que por ejemplo Juan comienza que en el principio era el verbo. Y el libro de Lucas le da una mirada bastante distinta a la historia de Jesús como el nacimiento del Salvador, porque comienza con la historia de esta mujer y de este hombre, Zacarías y su esposa Elizabeth. Y la escritura nos habla de que en el capítulo 1, del verso 5 en adelante, que Elizabeth era esposa de Zacarías y la madre de Juan el Bautista. Y Lucas la describe como proveniente de una familia sacerdotal. Ella pertenecía o sus ancestros eran de la tribu del sacerdote Aarón. Entonces, ella tenía un servicio que había aprendido, había un servicio que ella había no solamente visto de sus padres y de sus abuelos, sino que también los había visto de todos sus antepasados, de sus tíos, de sus primos. O sea, ella era una mujer consagrada al Señor. Y su esposo también, porque su esposo era sacerdote. Entonces, ellos, al formar este matrimonio, eran un matrimonio de un linaje sacerdotal. Y la Biblia nos enseña de que esta mujer vivió un periodo muy largo de esterilidad. Y dentro, al observar o a vislumbrar dentro de la escritura, que hay mujeres prominentes dentro de la Biblia que nos hablan, por ejemplo, de la esterilidad. Por ejemplo, el caso de Sara. ¿Y quién fue Sara? Sara fue nada más y nada menos que la esposa de Abraham y la madre de Isaac. Uno de los que nos hablan de los padres, de los patriarcas, y también, por ejemplo, otro caso de mujeres que fueron estériles durante harto tiempo, está también el caso de Ana, que esta fue una mujer que pedía al Señor y que tenía mucha angustia porque la otra esposa de su marido tenía hijos y se burlaba de ella. Eso lo habla en el libro de Primera de Samuel. Acuérdense que Ana fue la madre de Samuel y también su esterilidad fue larga. Pero, ¿qué la hace compartir a estas tres mujeres? Es que las tres fueron estériles y las tres Dios les dio la bendición de tener un hijo. Recuerde que para las mujeres israelitas el hecho de no tener un hijo era una afrenta. El ser estéril era una afrenta. Era como que le ponían una etiqueta en la frente que decía estéril. Mujer que no sirve prácticamente. O era desechada por el hecho de no tener una criatura, por el hecho de no tener un hijo o por el hecho de no tener una descendencia. Sin embargo, esta mujer, Elizabeth, dice la escritura que ella y su esposo eran de avanzada edad. Pero hay algo que dice la escritura que a mí me llama mucho la atención y es en el verso 6 que dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
no solamente ellos habían aprendido por sus abuelos, no solamente habían aprendido un evangelio de imitación, no solamente habían aprendido un evangelio porque sus padres eran sacerdotes, sino que ellos vivían un evangelio irreprensible, un evangelio puro, y trataban de hacer, dice la Escritura, todas las cosas irreprensibles. Todas las cosas querían hacerlas irreprensibles según los mandatos que Dios le había entregado, según los mandatos que ellos habían aprendido, según la ley de Moisés, según lo que la Biblia les enseñaba. O sea, ¿qué nos enseña esto? De que a veces nosotros llevamos años dentro de del conocimiento de la Escritura. A veces nosotros llevamos años dentro de la iglesia, ¿no es así? ¿Se ha dado cuenta o no? Que a veces, no sé, si usted me pregunta a mí cuántos años lleva pastora dentro del evangelio, yo podría perfectamente decirle, ¿sabe qué? Yo conocí un milagro del Señor a los 2 años. Dios a los 2 años a mí me sanó porque yo nunca iba a poder caminar. Y Dios me sanó a los 2 años y yo de ahí para adelante nunca me aparté del Señor, incluso mi familia sin ser cristiana. Yo iba a la iglesia con una Biblia más grande que la que tengo en mis manos, que se la quitaba mi mamá, e iba a la iglesia sola. Los vecinos me llevaban a la iglesia porque tenía vecinos que eran creyentes. Y así fue como yo conocí al Señor. Después crecí en la escuela dominical, después crecí como adolescente y después posteriormente tuve mi encuentro personal con el Señor. Y de ahí para adelante yo nunca me he apartado del Señor. Sin embargo, el hecho de vivir dentro de la iglesia, sin embargo, de vivir dentro del evangelio, o a lo mejor el conocer a Dios desde pequeña, o a lo mejor alguna de ustedes es hija de pastores o ha experimentado el evangelio desde cuna, pero eso no quiere decir que nosotros vivamos un evangelio como el que lo vivían este hombre y esta mujer, porque dice que ellos, ambos eran justos delante del Señor. Y andaban irreprensibles en todas las ordenanzas que Dios le había dado. Y yo me trato de mirar en esta escritura, en estos versos, en este verso solamente. Y yo digo, ¿seré justa delante del Señor? ¿Andaré irreprensiblemente en todos los mandamientos? ¿Viviré conforme a todas las ordenanzas del Señor? Y estas son preguntas para que usted ahí en donde usted está escuchando, mirándome, o a lo mejor usted está haciendo otra cosa y está tratando de escuchar la palabra, no importa, pero quiero que usted medite en eso. De que esta familia, a pesar de que ellos tenían un dolor en su corazón, a pesar de que ellos a lo mejor se sentían frustrados porque eran estériles, no tenían un hijo. Y en ese tiempo era una afrenta para el hombre y para la mujer, y más para la mujer, porque se le daba la responsabilidad de tener hijos a la mujer, y se consideraba que ella era la responsable del hecho del embarazo, y a ella se le consideraba estéril. No es como ahora que se hacen estudios y se determina quién de los dos en una pareja es estéril. Pero la escritura aquí dice que ellos eran de avanzada edad y que no tenían hijos. Pero ellos se comportaban justos e irreprensibles delante del Señor. Eso me llama mucho la atención de esta historia. Ahora, mujer fue bendecida, y el primero que fue bendecido, dice la escritura del versos 11 en adelante, fue su esposo. Porque su esposo, en ese tiempo había muchos sacerdotes y hacían filas en el sentido, no es que hayan hecho una fila para servir al Señor, sino que ellos tenían turnos para servir al Señor, y le llegó el turno a Zacarías. Y Zacarías le tocó el turno de ir a servir a la casa del Señor. Y este hombre y esta mujer se prepararon. Yo me imagino a Elizabeth lavándole su ropita, lavándole sus túnicas, lavándole todo lo que él iba a necesitar para servir al Señor en el templo.
y a lo mejor ella se le planchó la ropa, se la lavó, se la almidonó, no sé cómo habrá sido en esa época. Sin embargo, ella preparó todo para que su esposo fuera a servir al Señor al templo. Y este hombre se fue. Y en este intertanto que él estaba sirviendo al Señor durante varios días ahí sirviendo al Señor, en uno de estos episodios de la Escritura, dice la Biblia que se le presenta el ángel y le dice que Dios le iba a dar un hijo y que el hijo se tenía que llamar Juan el Bautista, y le da una serie de razones que usted puede leer desde el verso 11 al 22. Y dice la Biblia que el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías que él y Elizabeth tendrían un hijo y que ese hijo sería el que prepararía el camino para el Salvador. Y que este hijo anunciaría la llegada del Mesías. ¿Y sabe lo que hizo Zacarías? Zacarías cuestionó al ángel y su mensaje y empezó a hacerle preguntas que no debió haberle hecho. Y como consecuencia de haber cuestionado al ángel, como consecuencia de haber cuestionado el mensaje que le estaba dando el ángel Gabriel lo deja mudo. Y no pudo hablar ninguna otra palabra. Y no pudo expresar ninguna otra palabra durante harto tiempo. Y después de esto, dice en el verso 23 al 25, que después de esto hay una respuesta inesperada e inspiradora. Porque cuando Zacarías termina los días del servicio en el templo, cuando Zacarías regresa a casa, como el ángel le había predicho, Elizabeth queda embarazada. Y permaneció, dice la Biblia, aislada por 5 meses, tal como se lo había dicho el ángel. Y Elizabeth y su esposo habían pasado toda una vida, mire, escúcheme bien, toda una vida adulta dedicadas a obedecer al Señor. O sea, no solamente habían heredado un servicio de sacerdocio, no solamente Elizabeth era hija de sacerdotes, no solamente Zacarías era hijo de sacerdotes, sino que ellos tenían una vida comprometida con el sacerdocio, comprometida no con el servicio a Dios, sino que con la santidad que Dios exigía a sus hijos, porque dice la Escritura que ellos vivían justamente y de manera piadosa, vivían de manera precisa el Evangelio. Y sabe que esta mujer y este hombre pasaron toda su vida dedicados a obedecer a Dios. Y finalmente, después de haber dedicado toda su vida al servicio de Dios, después de haberse vuelto viejos sirviendo al Señor, ahora Dios les respondía a su oración, Dios le respondía a su petición. ¿Y sabe lo que hace? Ahora ellos en la edad adulta podrían dedicarse a criar un hijo de la misma manera que fueron criados ellos. Podrían criar un hijo con servicio al Señor, con amor a Dios, con santidad a Dios. Amadas hermanas, ¿qué nos habla esto? De que a veces nosotros no entendemos qué es lo que Dios hace, ni cómo lo hace, ni qué es lo que Dios está haciendo. Y la verdad es que a veces pareciera que Dios se demora mucho en contestar nuestra necesidad. Pareciera que a veces Dios trabaja muy lento en relación a nuestros pasos, en relación a lo que nosotros queremos, porque como mujeres generalmente queremos las cosas ahora ya e inmediatamente. ¿O no? Yo creo que sí. La mayoría de nosotras queremos que cuando mandamos al hijo a hacer algo, que lo haga inmediatamente. Cuando le decimos al hijo, hijo, por favor, levanta la mesa, y el hijo dice, ya mamá, y está chateando, está moviendo el celular, uno dice, pero te mandé al tiro, inmediatamente. O a veces uno dice, oye, ¿me puedes hacer esto ya al tiro? Y el al tiro como que nunca llega.
Entonces, nosotras como mujeres, por naturaleza, por estar a cargo de la casa, por estar a cargo de muchas cosas, y como nuestra cabeza funciona con varias cosas a la vez y somos capaces de hacer 2 o 3 veces, 2 o 3 cosas a la vez, creemos que todos funcionan igual y creemos también que Dios tiene que funcionar. Y no es así, hermana. Dios trabaja al ritmo que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Entonces creo que es importante meditar en esto, de que este hombre y esta mujer eran de edad adulta. Y Dios le contestó esta petición no cuando ellos quisieron, no cuando ellos eran jóvenes, no cuando ellos tenían toda la vitalidad para criar un hijo, sino que fue en el momento justo, porque Dios tenía un propósito con su hijo. Juan el Bautista no podía haber nacido en otro. Juan el Bautista no podía haber nacido en otra casa. Juan el Bautista no podía haber nacido de otra madre. Juan el Bautista no podía haber nacido de otro padre. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía que elegir un hombre y una mujer que fuesen piadosos, un hombre y una mujer que fuesen justos, un hombre y una mujer que fuesen y que viviesen el Evangelio conforme a lo que la Escritura decía. Amada hermana, esto nos da para pensar a nosotros. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que esperes un momento? Porque Él te está preparando para algo. Él está preparando tu vida para algo. Está haciendo algo poderoso en tu vida para algo glorioso. El tema es que, vuelvo a repetir, nosotros queremos las cosas ahora. En este momento, Señor, respóndeme porque yo soy tu hija y creemos que a Dios le podemos ordenar que Él haga como nosotros queremos. Y déjame decirte, amada hermana, que tú debes sujetarte a Dios. Dios no está para las órdenes tuyas. Tú eres su sierva. Yo no puedo ni ordenar ni decretar algo que Dios tiene que hacer. No, yo tengo que sujetarme a lo que Dios quiere hacer en mi vida, amada hermana. Es importante entender esto, de que el tiempo de Dios no es tu tiempo. El tiempo justo de Dios es el tiempo de Él. Y cuando Él quiera responderte, cuando Él quiera darte la salida, cuando Él quiera la bendición, cuando Él quiera responder tu necesidad. Amada hermana, esta mujer me inspira y este hombre me inspira. Yo fui mamá muy joven. Yo a los 22 años ya tenía mis 3 hijos. Yo ahora ya tengo hijos de 28 años. Mi hijo menor va a cumplir 23 años ahora a fin de mes. Y de verdad, si yo pudiera a lo mejor haber tenido mis hijos a esta edad que tengo o un par de años atrás, con otra madurez, con otra mirada del Evangelio, con otra mirada de la familia, a lo mejor no hubiera cometido los errores que cometí como mamá, porque hubiera tenido la madurez para enfrentar ciertas situaciones. Sin embargo, el tiempo de Dios en mi vida era que yo tuviera mis hijos a los 17, a los 20 y a los 22. El tiempo de Dios para mi vida era que el propósito de Dios se cumpliese en la vida de ellos y en mi vida para cumplir un propósito mayor ahora. No sé si va entendiendo lo que quiero decir. No sé si va entendiendo lo que quiero decir, que cuando Dios hace algo en tu vida, Él no se equivoca. Que cuando Dios trabaja en tu vida, Él no se equivoca. Cuando Dios trabaja en tus hijos, no se equivoca. Cuando Dios trabaja en tus hijos, no se equivoca. Amada hermana, así como no se equivocó en la vida de Elizabeth y la hizo esperar años para tener un hijo, la verdad es que Dios no se equivoca, amada hermana. Él es perfecto en sus tiempos. Amadas hermanas, y después del periodo de 5 meses
que ella estuvo confinada o encerrada, cuidándose de su embarazo, cuidándose porque ella sabía que Dios le había dado lo que tenía ahí en su vientre. Después de esos 5 meses de aislamiento, la noticia de Elizabeth comenzó a recorrer todas las aldeas, todos los poblados, y todos comenzaron a saber que la mujer adulta, la mujer que ya estaba viejita, esa mujer que habían dicho todas que era estéril, que no podía tener hijos, que estaba esperando un bebé. Y fue así como María, que era su parienta, también se entera de que Elizabeth estaba embarazada, justo cuando a ella el ángel también le dice que ella era bienaventurada y que ella también iba a tener un hijo. Y dice la escritura de que María viaja entre los cerros y las montañas y va a ver allá a Elizabeth. Y hablaron de las buenas noticias. Y dice la escritura que cuando María le dice, Elizabeth, te vine a ver. Yo tratando de hacerlo con un lenguaje más actual, porque usted sabe que ahí le dice salve y otras palabras que usa en el lenguaje antiguo, pero a lo mejor en este tiempo le hubiera dicho, hey Elizabeth, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo te ha ido? Y dice que cuando Elizabeth escucha la voz de María, su vientre salta y Juan el Bautista se mueve en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque era un escogido de Dios. Porque ese bebé que estaba creciendo en el vientre de Elizabeth conoció que María era la hija la madre del Salvador. Amada hermana, siempre es posible crecer más espiritualmente. Siempre es posible tener más crecimiento en nuestra vida. Elizabeth es una mujer maravillosa que nos presenta la Escritura. Elizabeth era una mujer conforme al corazón de Dios. Era una mujer que esperó el crecimiento de su esposo, no la obligó a crecer. Si usted lee la historia en el capítulo 1 de Lucas, se va a dar cuenta que la sensibilidad espiritual de Elizabeth era superior a la de Zacarías, porque Zacarías no le creyó al ángel, en cambio Elizabeth sí le creyó. Y ahí vemos que el crecimiento espiritual de Elizabeth era un poco más elaborado, porque ella era más sensible. Pero ella no le dijo a su esposo, hey, tú no has crecido, ¿por qué no le creíste al ángel? No. Amada hermana, ¿qué quiero decir con esto? De que de verdad tú eres un complemento para el hombre que tienes al lado. Tú eres un complemento para el sacerdote que tienes al lado. Tú eres un complemento para la madurez espiritual de tu esposo. No estás sobre él. Estás a la par de él, sujeta a él en un sentido de cuidado, de protección, en un sentido en que Dios quiere guardar tu vida. Tú eres un complemento a la vida espiritual de tu esposo. Y esta mujer es un buen ejemplo para las mujeres cristianas. Esta mujer es un buen ejemplo para aquellas esposas que no pueden controlar el crecimiento espiritual de su esposo, aquellas que esperan que su esposo crezca espiritualmente. Hay que tener paciencia para que el esposo crezca. Hay que tener paciencia para que el esposo madure. Yo quiero decirte, amada hermana, serás tú una esposa que camine en el Espíritu. Serás una esposa llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Serás una mujer que tenga paciencia con el hombre que tienes al lado. Será una mujer irreprensible, como lo dice la Escritura, en obediencia a Dios. Serás una mujer que ora por su esposo. A lo mejor usted ha dicho, ¿para qué voy a orar por este hombre? ¿Para qué voy a orar si ya no pasa nada con este hombre? Déjame decirte que una de las únicas cosas que tú a lo mejor has podido elegir en tu vida es a tu esposo. Porque a los hijos no los puedes elegir, ellos vienen.
Tú los concibes y ellos nacen. No los elegiste. No elegiste su color de piel, no elegiste su color de ojos, no elegiste la forma de ser de ellos. Estoy hablando fisiológicamente. No puedes elegir a tus padres ni a tus hermanos porque eso también escapa de tus manos. Pero lo que sí elegiste es tu esposo. O sea, como yo digo, es lo que hay, es lo que tú elegiste. Entonces, ¿qué te queda como mujer cristiana? Ser una mujer paciente. Ser una mujer con templanza. Ser una mujer como esta Elizabeth. Ser una mujer irreprensible y obediente a Dios. Una mujer que ore por su esposo. ¿Cuántas veces tu esposo ha necesitado que tú le sostengas en oración y no lo has hecho? ¿Cuántas veces tu esposo ha necesitado una palabra de aliento y lo que de ti ha encontrado es un reto? ¿Cuántas veces a lo mejor tu esposo ha necesitado que lo contengas y tú no has sido capaz? Y tú lo único que has hecho es mirarlo en menos. Es decirle cómo no creces, cómo no valoras que eres hijo de Dios, cómo no valoras que eres hijo de Dios, cómo no oras, cómo no ayunas y le tiramos toda nuestra espiritualidad encima en vez de levantarlos. Sabes que esta mujer nos enseña mucho de la vida del matrimonio, a pesar de que salen tan pocos versos de ella como esposa. Sin embargo, en el verso 6 que leíamos, no hace ninguna diferencia entre ellos en el vivir su vida cristiana. Entonces esta mujer nos enseña esto. Y con esto termino, amada hermana. ¿Cuántas de nosotros, amadas, necesitamos ser como Elizabeth? Necesitamos ser como ella. Dice la Biblia que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo andas tú? ¿Andas de manera irreprensible? ¿Andas tú de manera justa? ¿Vives tú bajo las ordenanzas que el Señor te ha pedido? ¿O te has limitado a vivir un evangelio, amada hermana, solamente porque alguien te lo heredó, solamente porque lo oíste o solamente porque alguien te predicó? Hoy la palabra es clara para tu vida. Vive un evangelio dentro de tu casa. Hoy más que nunca, en medio de la cuarentena, en medio de la pandemia, se necesitan mujeres que vivan el evangelio, se necesitan mujeres que den testimonio, se necesitan mujeres que amen a sus esposos, se necesitan mujeres que amen a sus hijos, se necesitan mujeres que respeten lo que Dios le ha dado. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué sería lindo poner ahí por ejemplo, Marcela era justa delante de Dios y andaba irreprensible en todos los mandamientos. A lo mejor Amanda, podríamos decir, era irreprensible, era justa y andaba irreprensible en todos los mandamientos de Dios. Karina andaba justa delante de Dios y andaba irreprensible en todos sus mandamientos. Y a lo mejor en este verso, amada hermana, me gustaría que cada una después usted lo pusiera en su muro y usted pusiera ahí: Alejandra anda o era justa o vivía en justicia delante de Dios y andaba irreprensible en sus mandamientos y ordenanzas. A veces nos quedamos con el verso 7 porque hay un pero ahí. Pero no tenía hijos. ¿Sabe que ese pero no limitaba su vida espiritual? Yo te pregunto, ¿cuál es tu pero? ¿Cuál es tu pero? A lo mejor dirás,
pero es que no tengo tiempo, pero es que no soy tan madura, pero es que no conozco tanto al Señor, pero es que soy enojona, pero es que soy aquí. Y a lo mejor podríamos tener muchos peros para no vivir el Evangelio. Y ellos a lo mejor tenían un pero mucho más grande que el nuestro, porque la afrenta de esta mujer era no tener hijos. Sin embargo, eso no limitaba su vida espiritual, no limitaba su vida justa. Yo te pregunto, ¿tú tienes algún pero para no servirle como Él te pide? ¿Tienes algún pero para no vivir como Él te pide? Oremos al Señor. Padre, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque una vez más hoy nos has hablado de una mujer que nos confronta en nuestra vida familiar, en nuestra vida de esposa, en nuestra vida de madre, en nuestra vida de mujeres que siempre te estamos, Señor, poniendo un pero delante para ser justas, para ser irreprensibles, para vivir en santidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres que quieran servirte. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres que quieran, Dios mío, vivir como Elizabeth. Aunque tenía un pero tan grande, no tenía hijos. Y eso la limitaba mucho como mujer. Sin embargo, no limitó su servicio, no limitó sus ganas de ser justa, no limitó sus ganas de querer servirte, no limitó, Señor, las ganas, Señor, de querer estar a cuentas contigo día a día. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a ser buenas esposas, ayúdanos a ser buenas madres, ayúdanos, Señor, a entender que tu propósito es mayor a lo que nosotros entendemos, que tu propósito va más allá de lo que nosotros podemos ver, que tu propósito va más allá de lo que nosotros podemos comprender, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque eres bueno y eres fiel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Yo quiero preguntarle si hay alguna de ustedes que da gracias al Señor por la palabra que hemos escuchado. ¿Hay alguna que Dios le haya hablado? ¿Hay alguna que Dios le haya ministrado? Ya. ¿Me pasa el computador o...? Voy a leer algunos mensajitos, ¿ya? Vamos a pedirle a mi ayudante que me pase su compu. Bueno, hay saludos. Ruth Aguayo nos dice que su esposo, que su testimonio es que su esposo desde diciembre está sin trabajo y he tenido en abundancia. He aprendido a depender totalmente de su Señor. Gracias, hermana Ruth, por compartir eso. Qué hermoso poder ver la fidelidad del Señor. Dios es fiel, siempre fiel. Amén, siempre fiel. Nuestra hermana Paulina Bravo dice que da gracias a Dios por su vida y la de su familia. Por Marcela Valenzuela, pues es una gran bendición en su vida y por poder ser un vaso útil en las manos de Cristo. Amén, que el Señor te bendiga mucho, Paulina. Estamos orando por tu vida, Paulina. Nuestra hermana María Valenzuela desde Tocopilla, que el Señor te bendiga mucho, hermana María. La hermana Oriana dice que el Señor a través de la sierva habla su vida. Bendiciones, pastora. El Señor le bendiga, hermana Oriana. Nuestra hermana Sonia Soto, bendiciones a todas las hermanas que están viendo. Nuestra hermana Rosa Flores nos envía saludos. Nuestra hermana Gladys también. Nuestra hermana Leonor también. Que el Señor les bendiga mucho, hermana. La hermana Lorenza dice que está escuchando el hermoso mensaje de la palabra del Señor a través de nuestra pastora Alejandra. Bendiciones. Sí, hermana, usted esté orando por nosotros,
por mi vida también he tenido harto trabajo, pero sigo aquí y voy a seguir firme lo que más pueda, ¿ya? Karina Leal, sí que sí, ¿para qué le vamos a decir que no? Eso quiere decir que a Karinita el Señor le ha hablado hoy día. Que el Señor le bendiga, Karina. Gracias, mi amor. La pastora Rode envía saludos. La pastora Luz dice amén, amén. Quiero creer que es que Dios nos está hablando, pastora Luz, ¿cierto? A la hermana Blanquita también. Los tiempos del Señor son perfectos, hermana Oriana. Nuestra hermana Nelly también nos envía bendiciones. Y siguen ahí saliendo nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Lorenza. Amén, amén, amada pastora. Así es, nuestro Dios es fiel y es bueno, dice nuestra hermana. Nuestro Dios es, así es nuestro Dios, dice nuestra hermana Iris. Grandes son las maravillas y lejos nuestro conocimiento y nuestros tiempos, dice Karina. En realidad, Dios es fiel en su tiempo, amada hermana. No desconfíes de eso. Nuestra hermana Rosa dice que grande mensaje. Nosotros con mi esposo también estamos viejitos y seguimos confiando en que Él nos va a bendecir. Amén, amada hermana. Dios tiene su tiempo, Él sabe. Vanessa Cuello dice, tremendo mensaje, cariño, pastora Alejandra, ellas eran mis ovejitas en Tocopilla, que el Señor te bendiga. Vanesita, saludo a tu mamá, a tu papi, que estén bien. Ellos son pastores en Tocopilla. Que el Señor nos ayude, nos dice la Karinita también. Mireya Navarrete, bendiciones, un saludo desde Castro. Rosa Flores nos manda un testimonio. Yo gané a mi esposo inconverso con mucha oración y él aceptó al Señor y se bautizó. Qué bueno escuchar leer ese testimonio. Nuestra hermana Nelly pide la oración por su querida hermanita Nora Peralta, que tiene un cáncer avanzado en el páncreas. Que el Señor le dé fortaleza en este momento. Amén. Vamos a estar orando, hermana Nelly, por su hermana. Nuestras guerreras de oración también van a estar poniéndola en las oraciones para que podamos orar por ella. Amén. Pastora Débora, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Ella dice, hermosa palabra, que el Señor nos ayude a ser como Elizabeth. Sí, que el Señor nos ayude. Nuestra hermana Paulina, que también dice, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a andar en tus mandamientos, dice Lorenza. Hermosa palabra. Gracias a Dios por la palabra. Yo les agradezco por todos estos mensajes. Yo posteriormente siempre me quedo a responder. Pedimos perdón al Señor por no hacerlo bien, ¿cierto? Por equivocarnos. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Corina Jorquera pide por su esposo que está hace un año cesante y nada le ha faltado. Vamos a orar por aquellos que están sin trabajo. Vamos a anotarlos en nuestro grupo de guerreras de oración y vamos a estar orando. Les pido a mi hermana Lorenza, a mi hermana Oriana, que están en línea, y a todas las que son de las guerreras de oración que están aquí, que ellas vayan anotando estas necesidades para posteriormente ponerlas en el grupo. Aquellos que están sin trabajo y aquellos que están enfermos, ¿ya? Eso sería a grandes rasgos, porque hay muchos más mensajes. Yo doy gracias al Señor por su participación. Nuestra hermana Romanet pide por sus hijas y por sus yernos que están en casa, sus nietos. Vamos a estar orando por ellos. Aquí hay hartas necesidades, amada hermana. Sabe que yo le invito a que usted no se quede solamente con este mensaje, sino que después usted extraiga las necesidades y anótelas en una libretita como les he enseñado, para que usted pueda orar por estas necesidades y orar la una por la otra. Amén. Anita Zúñiga dice, yo aún espero respuesta de Dios y solo quiero servirle en su amor. Estoy junto a mi esposo pastoreando. Él sabe el deseo de mi corazón. Muchas bendiciones. Anita Zúñiga, que el Señor te bendiga. Dios conoce sus tiempos son perfectos. Nosotros no somos perfectos. Nosotros nos equivocamos, pero Él no se equivoca. Que el Señor les bendiga.
Vanessa pide oración por su sobrina Dakota y su familia materna. Están pasando una gran prueba. Vamos a estar orando por ellos. María Teresa nos envía saludos. Iris Barraza pide la oración por un hermano. Ahí se me fue. Por ahí está. Por un hermano del pastor Juan Carlos Retamales de Vista Las Palmas, que está hospitalizado con COVID-19. Tenemos que orar porque hay varias personas que ya están siendo infectadas, amadas hermanas de nuestro entorno. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a nosotras a estar intercediendo por ellas y por las necesidades que se van presentando. ¿Ya? Ya. Vamos a dejar manifestado nuevamente el desafío para la próxima semana. Anótelo. Tiene que llamar mínimo a 2 personas inicialmente de su congregación. Si usted quiere llamar a alguna de las hermanas que nos conectamos todos los jueves, ningún problema. Si alguna de ustedes quiere llamarme a mí para darme ánimo, ningún problema. La idea es que de aquí al próximo jueves usted haya llamado mínimo a 2 personas y que me cuente qué es lo que hizo con esa persona. Por ejemplo, yo llamé a la hermana Evita Córdoba de San Fernando y me comuniqué con ella y le pregunté cómo está hermana Evita, y ella me dijo, ¿sabe qué, pastora? Estoy bien, pero estamos pasando esto. Y yo le digo, ya, Evita, vamos a orar. Y la otra semana yo tendría que escribir, me contacté con la hermana Evita de mi congregación y estuvimos orando por su necesidad. Y con eso vamos a cumplir el desafío. ¿Cuántas de las que están aquí van a hacer nuestro desafío? Yo lo voy a hacer. No sé a quién voy a llamar todavía. A lo mejor a más de alguna de ustedes las voy a poder llamar. ¿Quién sabe? ¿Ya? Les envío un abrazo cariñoso. Muchas bendiciones para cada una de ustedes. Que mi buen Dios les bendiga. Que mi buen Dios les dé ánimo. Si alguna está triste, si alguna está complicada, si alguna no se atreve a poner su necesidad en el muro, hay mensajes internos en donde usted puede enviar, donde usted puede solicitarle a la administradora de nuestro Facebook de las damas si necesita hablar conmigo, si necesita consejos, si necesita... Siéntase en la libertad de hacerlo y en la medida de lo posible estaremos para servirle y para aconsejarle y ayudarle. Que el Señor les bendiga, reciba un abrazo, reciba bendiciones y que la paz del Señor esté con ustedes en esta noche. Buenas noches, Dios les bendiga.